Hola jóvenes, buenas noches, buenos días o la hora a la que vean el video. Hoy vamos a ver un nuevo tema que tiene que ver con los métodos numéricos y se refiere al error. Por supuesto se refiere al error de medición o al error que causan de cálculo los propios métodos que manejamos para resolver las ecuaciones que estos métodos pueden llegar a resolver, las aplicaciones que pueden llegar a tener. Bien, cuando nosotros utilizamos métodos matemáticos del tipo que vamos a aprender en esta clase para hacer cálculos acerca de dónde posiblemente esté el cierto valor de, digamos, la raíz de una ecuación de n grado, cuadrática, cúbica, de grado cuarto, quinto, como ustedes quieran, lo que estos métodos nos ofrecen no son datos exactos. Es muy raro que nos lleven a datos exactos. Es mucho más natural o más posible que nos lleven a datos inexactos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los propios métodos no son exactos. Además, los datos de entrada, o sea, los datos que se recogen para hacer esto en la vida real, normalmente son inexactos. Más aún con el método matemático. Dirán ustedes, pero es matemáticas. Pues vayan aprendiendo, como seguramente ya aprendieron en probabilidad y estadística, que hay ramas de las matemáticas que no son necesariamente exactas, pero que se aproximan mucho o cuanto nosotros querramos a esa exactitud. Más ahora con las nuevas tecnologías y las computadoras cada vez más avanzadas, esos grados de error se han ido reduciendo. ¿Y qué es el error? Es la diferencia que hay entre el valor que nosotros obtenemos en un cálculo y el valor real de la medida que pretendemos calcular. ¿Sí? Valor que a lo mejor nunca conoceremos con exactitud, pero sí podemos aproximarnos tanto como podamos, como queramos o como nos permita el costo. Porque a mayor exactitud, a mayor precisión, mayor costo en una empresa para que no existan errores. Bien, vamos a hablar de algunos conceptos importantes sobre el error o sobre los métodos estadísticos referentes al error antes de entrar a la clasificación de los errores. Vamos a hablar de lo que es, lo voy a poner aquí, lo voy a leer porque no estamos en el salón para dictarlo, así que se los dé. La precisión. Se refiere la precisión al número de cifras significativas, está esto, al número de cifras significativas que representan la cantidad o la extensión en las lecturas repetidas en un instrumento que mide alguna propiedad física. ¿Vieron ustedes qué significa ese trabalenguas? Si nosotros estamos midiendo, digamos, con un ¿cómo se llaman esos? Multímetro. Lo olvidé, no importa. Si estamos midiendo hasta con una regla, ¿sí? Si estamos midiendo o con un método, esos métodos numéricos que estamos estudiando, si estamos midiendo un determinado valor, como por ejemplo la raíz de una ecuación de tercer grado, dame la raíz real que te dijeran. Tú la buscas y tú encuentras que la raíz real es 0.7982543221 y aquí siguen números hasta el infinito, ¿sí? Uno puede buscar esa exactitud hasta el infinito. Entonces, pero dámelo con tantas cifras significativas. Entonces, podría ser que nada más no me importaran estas y las demás no me importan, ¿sí? A eso se refiere. Vamos a hablar más claramente de lo que son cifras significativas en el siguiente video, porque es algo que les van a enseñar en metrología, que es muy importante para medir el error y que es muy importante a lo largo de su carrera para ustedes como ingenieros. Bien, entonces, dependiendo, dice de ahí, de la cantidad de cifras significativas, vas a alcanzar mayor o menor precisión en un cálculo o en una medición. ¿Sí? En metrología lo van a ver como en una medición. Aquí lo vamos a ver como en un cálculo de un método numérico. Entonces,
Si yo digo, no, a mí me das 14 cifras significativas. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 no me alcanzan. No me alcanzan, te pondría mal. Entonces habría que agregarle más cifras significativas que con calculadora no se alcanzan muchas veces y hay que utilizar la computadora para encontrar mayor exactitud en los métodos numéricos, como van a ver ustedes más adelante. Continuemos. Eso es de las cifras significativas que mañana vamos a ver bien a qué se refiere. Es muy sencillo. Exactitud, muy importante para los métodos numéricos. Exactitud, lo diré despacio. La exactitud se refiere a la aproximación de un número o de una medida al valor verdadero que se supone, ¿sí? Conforme nosotros vayamos acercándonos al valor verdadero, es un valor ideal. ¿Qué quiere decir ideal? Es un valor inalcanzable a veces, porque tiene infinitos decimales, inalcanzable. Pero entre más nos aproximemos a él, más exacto será nuestro cálculo o nuestra medición, nuestro cálculo en esta clase, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con la exactitud. Lo contrario es la inexactitud, ¿sí? Entre menos nos aproximemos al valor verdadero, que incluye muchas cifras significativas, entre menos nos acerquemos, pues va a ser más inexacto nuestro cálculo o más sesgado, se dice. Normalmente se dice ese cálculo está sesgado. ¿Por qué? Porque maneja muy pocas cifras significativas. Cuando ustedes hacen aquello de decir 4.1 y después del 1 hay un sinfín de números, están sesgando el número, ¿sí? Si le agregan 4 decimales de los muchos que hay, lo están haciendo cada vez más exacto. Si le agregan todos los decimales que salen en su calculadora, pues están agregando el máximo de exactitud que les puede proveer su calculadora, ¿sí? Entonces, en ingeniería no conviene que existan sesgos. Por eso yo les decía en clases pasadas, denme al menos 4 decimales junto al número entero, no uno, no redondeen, porque redondear es sesgar el cálculo. Y hay cálculos tan infinitesimalmente delicados que requiere que no haya sesgo, que haya el mínimo de sesgo, ¿sí? O sea, que sean lo más exactos posibles. Bien, dice que el valor verdadero, que normalmente no se llega a conocer porque puede ser un valor ideal, por tener infinitos decimales, vaya. El valor verdadero es igual al valor aproximado, que es el que nosotros encontramos de nuestros cálculos a través de los métodos numéricos, más el error que también vamos a aprender a calcular. Hay varias clasificaciones del error. Yo en clase les voy a enseñar una, ¿sí? Una clasificación de 3. O sea, el error se clasifica en tal. Y cada uno es esto y esto y esto otro. Pero hay más. De hecho, en la tarea de esta semana, ustedes van a estudiar otra clasificación del error. Es parte de su tarea, ¿sí? Junto con el cuadro comparativo que van a hacer de los métodos estadísticos. Antes van a hacer esta pequeña investigación de una de las clasificaciones del error que me pareció interesante, ¿sí? Que tiene que ver con cosas de la computación, de los equipos, etc. Y luego van a hacer su cuadro comparativo sobre las características de los métodos numéricos. Esta semana la tarea es teórica, pero no es corta ni es fácil. Van a tener que leer y analizar al menos 4 capítulos es un libro de texto, como se los puse ahí, para encontrar las características que les estoy pidiendo. No se lo tomen a la ligera, porque la semana que viene, cuando empecemos a ver métodos numéricos, ahora sí, métodos numéricos donde apliquemos tanto el método para encontrar cálculos, digamos las raíces. De hecho, vamos a entrar con raíces de polinomios no lineales, cuadráticos no son muy simples, cúbicos, cuárticos de quinto grado, de sexto, etcétera. Para encontrar eso, vamos a utilizar métodos numéricos y vamos a calcular el error de aproximación, ¿sí? El error, algún tipo de error. En todos los cálculos vamos a tener que agregar con tanto de error, con tanto de confianza, con tanto de desconfianza, con tanto de exactitud.
¿sí? Aquí se maneja exactitud, no confianza como en estadística. Entonces, cuando yo ya vaya la próxima semana a precisar cálculos, yo voy a dar por hecho que ustedes ya super leyeron eso que les pedí para esta semana y voy a entrar hablando y explicando como si ustedes realmente ya supieran cómo hacer esos cálculos. ¿Sí? Bueno, ¿de qué les estoy hablando? Mejor dicho, mientras hago los cálculos. Así que, señores, dedíquense al estudio de lo que les estoy diciendo. Esto fue solo una introducción. Mañana vamos a ver los tipos de errores que hay, que son los más comunes y los más utilizados y cómo calcularlos cada uno de ellos, antes de entrar a lo que sería, ahora sí, los métodos numéricos aplicados a resolver ejercicios de ecuaciones no lineales. Son bastantes métodos, ustedes los tienen ahí. Bastantes no significa difíciles. Largos, talachudos, sí. Pero aquí sí vamos a empezar a utilizar ya la computadora para ayudarnos. Mínimo la calculadora. Y después la computadora conforme vayamos entrando a métodos más complejos. Ya no les voy a pedir que lo hagan todo a pie. El puro hecho que usen la computadora los va a obligar a escribir mucho de todas maneras. Y cuando usen la calculadora, algo similar. La computadora, perdón. Bien, señores, eso es todo. Una breve introducción de lo que es el error y sus principales conceptos. Mañana vemos, lo que son las cifras significativas, es muy importante. Y pasado mañana, en una última clase, los tipos del error. Así va a ser. Mañana clase, ¿qué son las cifras significativas? Y tercera y última clase, ¿cuáles son los tipos de error? Una clasificación nada más. Y cómo se calculan estos errores. ¿Sí? Ustedes mientras vayan haciendo su trabajo teórico y nos vemos en la siguiente clase. Bye.